Padre, Padre eterno, porque cada día, Señor, nos permites mirar la bondad de volvernos a ti y la bondad, Señor, de mirar todas todas estas cárceles que nos toca atravesar. Porque para hacerlo, Señor, desde nuestro nacimiento nos enseñaste a que, Señor, rompamos matriz, pero rompamos, Señor, una matriz de cárceles, porque desde nuestro nacimiento nos enseñaste, Señor, a romper el cordón umbilical, pero en el nombre de Cristo Jesús, a romper por esa matriz, por esa maternidad, por ese vientre, Señor, por esa corrupción, por esas cárceles, por esos sueños que no se cumplen, por esos encierros que se tienen, Dios bendito, y por esas cárceles que lo único que hacen es abastecer, Señor, la corrupción. Pero en el nombre de Cristo Jesús, por cada una de las que tú has abierto, pues siempre tendremos, Señor, un brazo levantado y ese, Señor, es el brazo que tú extendiste, porque, Señor, ¿a dónde iremos si tenemos en ti, en cambio, una matriz, Señor, de misericordia que se llama vid verdadera, de donde, Señor, fluye, no solamente, Señor, fluye lo que llena nuestro estómago, sino que de ella, Señor, fluye lo que de tu trono fluye, Señor, y lo que hace, Señor, de lo que tú hiciste desde cuando nacimos, alabarnos con esas aguas, Padre, y al Señor mostrarnos que desde el vientre de nuestras madres, esas aguas que rompieron, esa fuente que rompieron, pues Padre, servirá siempre para romper aquellas que, Señor, vuelven a ser aguas estancadas, porque en cambio de ti vino la fuente de la vida eterna. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, esa fuente, Señor, que ungió con sal, que topó, Señor, nuestro vientre, que topó, Señor, el tuyo, ese, Señor, es un verdadero pacto por cada una de las necedades que han destruido y que siguen destruyendo, porque siguen estancándose, Señor. Y cuando se estancan, lo único que hacen, Señor, es romper odres viejos. Y lo que único que hacen, Señor, es derramar ese vino viejo, derramar, Padre, esos fluidos, derramar, Señor, esas catarsis del mundo, Padre. O, Señor, estancarse en lo profundo para que aparentemente todo esté pacífico. Pero en ti, Señor, el fruto, pero en ti, Señor, la vida, pero en ti, Señor, los niños, pero en ti, Señor, la casa del Tabar, en el nombre de Cristo Jesús, fue llamada para llevar un fruto verdadero. Y ese fruto, Señor, es un fruto que, Señor, se eleva, porque ese Señor es el que nos levanta, porque ese Señor es el que viene de ti, porque ese Dios bendito es el que cada mes nos renueva, porque ese Señor es el que nos acerca, porque, Señor, si no llevaríamos fruto, pues Padre, ¿de qué serviría ese árbol si vendría, Señor, ese corte? Pero en cambio, si nos has llamado a tener fruto, pues ese fruto, Señor, produzca lo que en nuestra vida, lo que en los cielos produzca, Señor, acercamiento, Padre. Y ese acercamiento produzca, Señor, lo que produce en los cielos aquí en la tierra, el levantarse, Padre, de eso, de lo que tú, Señor, has purificado, que es una semilla santa, que es, Señor, un árbol plantado con todas las corrientes de tus aguas, que es, Señor, una vid verdadera. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo, Padre, por enseñar a cada hombre y a cada mujer justamente a eso, a ser hombres y a ser mujeres de acercamiento y de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Ah, Amén. 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 Bueno. Estamos. Yo creo que, yo creo que, como decíamos, tenemos que seguir completando las que se van uniendo. Y eso es parte del sacerdocio. Y aquí vemos la obra de Dios. Así que la obra de Dios está en Ezequiel, decíamos, ¿no es cierto? Ezequiel, Ezequiel capítulo 16, verso 4. ¿Qué dice? Quito Ezequiel 16:4. Sí, ajá. Ya, dice, y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo,
ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No ¿Ya? hubo ojo con que no se compadeciere de ti para hacer algo de esto, teniendo en ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida y el día que naciste. Y yo Es- pasaré junto a ti, y en ti vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Si te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Hasta ahí, Ujú. hasta ahí. Entonces, en- entonces ahí tenemos, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el problema, tenemos el problema, revolcándote en tu sangre. ¿En cuál sangre? ¿En cuál sangre estaba revolcándose? De sacrificio. De sacrificio. Nati, De pecado. de pecado. ¿En cuál sangre? En la misma sangre de la madre, María. Flujos. En la Tú misma sangre de la madre. ya le cachó. No solo de la Sí, madre. ¿En qué otra sí, sangre? sí, Entonces, sí, Marquito. por eso, mm, entonces aquí tenemos algo importante. El revolcarse en la sangre, ¿sí? Le muestra el problema. Entonces, el problema, revolcarse en la sangre, ¿qué? Es un problema mensual. Bueno, bueno, ¿qué más? Dice, ¿en qué otra sangre se estaba revolcando? En la sangre. ¿Ya? Ahora, Marquito, en la parte de arriba, en el versículo 3 dice, en la exacto, sangre para el amor del hebreo, del amorreo y del eteo, o sea, de toditos de exacto, esos bichos raros. exacto. Entonces, ahí está. Entonces, por eso decía, no solamente es la parte de la mamá, sino es la parte de los antepasados. Lo que, Marquito, por eso me estaba llevando esta semana a eso. Ya. Entonces, a eso me refiero. Por eso, entonces, ¿qué es ser mujer? ¿Y qué es Ujú. ser varón? Sí. Primero, tiene que identificar esa sangre. ¿Por qué? Porque esa sangre es la sangre de los es una sangre natural, podemos decirlo. ¿Ya? Luego, Ezequiel capítulo 16 verso 8. ¿Qué le dice? Vamos con el 7. Vamos con el Dice, 7. te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo Ya. otra vez junto a ¿Cuánto? ti. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo revolcándose en la sangre? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo Desde niña, Marquito, porque dice aquí, tus pechos se habían formado, o sea, 12 años, y tu pelo había crecido, ¿Ya? y estabas desnuda y descubierta, pero ¿Ya? Entonces, supongo que desde los 12 años, o sea, desde su primera menarquia, hay eso, este exacto. tema. Está Ujú. está hablando de eso. Eso es lo que está Sí, haciendo sí, Dios. Marquito, está Ya. correcto. Ahora mire, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con esta mujer? ¿Qué hace? Te cubre la desnudez. El 8. Lea el 8, lea el 8. Y pasaste yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí tu manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Yahweh el Señor, y fuiste mía. Te lavé ¿Ya? con agua y te lavé de tus sangres, de encima de ti, y te ungí con aceite. ¿Qué hizo Dios? Entonces, Lavarnos con agua.
Verá, entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio un nombre también. No, vea. Te cubrió la desnudez. No, mire, 16:8, ¿qué hizo Dios? Ah, te miró. Te miró. Te Mía, ¿qué miró, hizo Dios? sí, te miró. Lina, ¿qué hizo Dios? Extendió su cetro. Ah, Ujú. ah, Extendió. ah. Es el, por eso, entonces, ¿qué hizo Carmita? Ya con eso, ya, ¿qué hizo Carmita? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Fabricio? ¿Qué hizo? Por eso, por eso, mire, no, no es que la presentación, el día, el día de la mujer o el día del varón, ahí le muestra el día del recorrido humano y el recorrido de Dios, porque el recorrido de Dios es un recorrido de qué? Es un recorrido de acercamiento y de purificación. ¿Cómo se acerca a Dios? ¿Se acerca cómo? Extendiéndose, ¿ya? Extendiéndose. ¿Para qué se extiende? ¿Para qué se extiende Para Dios? levantar. Para Pastor, levantar. cuando dice ahí, y te entré en pacto contigo, ahí es cuando le sala, cuando le limpia con sal. Exacto, exacto. Eso es lo que, exacto. Por eso, mire, por eso, a ver, por eso, en esta semana, nosotros decíamos con Sami, nosotros decíamos, si usted no lleva un proceso de Dios, ¿cómo puede acercarse a un niño? Ahora, ¿por qué? Si Dios se acerca a esta mujer, ¿por qué se acerca a esta mujer? ¿Por qué se acerca? Porque es el proceso de Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué hizo en el día de su presentación? ¿Qué hizo Un Cristo Jesús? proceso de purificación. Entonces, en el día de la purificación, mostró su acercamiento para que su acercamiento determine purificación. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús para acercarse? ¿Qué hizo? Se extendió Se y también extendió, el pacto a se través de la extendió. sal. Exacto, se extendió para hacer pacto. Y para hacer pacto, ¿cómo hace pacto? Se extendió acercándose. Entonces, entonces resulta ser que hay un proceso de extensión y hay un proceso de extensión de acercamiento y de purificación. Entonces, acercarse a un niño. ¿Cómo, cómo usted puede, eso le comentaba a Fabricio, cómo yo puedo acercarme a mi hijo si no hay un proceso? Si el proceso solamente es, qué se puede decir? Si el proceso solamente es palabras. A ver, entonces, ¿usted qué hizo, por ejemplo, esta semana? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo? De todo este proceso, ¿qué hiciste, Mir? Debía ungirle a mi mami con vino, pero Debía, no lo hice. debía, exacto. Nati, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo, perdón? Lina, ¿qué hizo? Simplemente debía haber hecho lo que dice aquí. Debía, Eso. No, yo hice. exactamente. ¿Cristo qué hizo? Hizo. ¿Cristo qué hizo? ¿Y usted qué debía haber hecho? Lo mismo que Cristo. Pero Carmita, no. ¿qué hizo? Carlos, ¿qué hizo? Fue varón, Entonces, ¿no? O sea, fue ¿cómo? hombre. Fue ¿Cómo? varón. Fue Fue hombre, varón. como, ajá. Claro, como varón Dios hace lo que está mostrando como varón y como mujer, como varón y como mujer, como varón y como mujer. Diría Exactamente. que como varón se extendió como cetro para entregar para levantar a la mujer como vid y purificarla mediante la sal, ¿puede ser? Pero eso, a ver, usted hizo una pregunta, Marquito, que debíamos Claro, haber hecho.
Y la Claro, es respuesta lo que es estoy tan diciendo. simple, para mí fue simple, fue ¿Qué debió cubrir haber la hecho? desnudez de mi madre. Ya. Ahora, ¿cómo debía haberle cubierto la desnudez de su madre? ¿Cómo lo hizo Cristo aquí? Ya, dejémoslo así. ¿Qué debía haber hecho Carmita? Ve, por eso, mire, por eso es Mm. hermoso. A ¿Qué ver, están haciendo? ¿Qué están haciendo Carlos y qué están haciendo Vero? ¿Qué hicieron? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué hicieron esta semana? ¿Qué hicieron? limpiar, Vestir, Vestir. ¿Qué calzar, hicieron, Carlos? ir. ¿Qué hicieron? cubrir. Cubrir. Entonces, Ah, Marquito, perdón, ahí me Te viene a la casaste. memoria. Cortaron el condón umbilical. Eso hicieron. bueno, ¿cómo se corta? ¿Cómo se corta el cordón umbilical, Nati? Yo Aquí, creo que Siendo varón y hembra. no, aquí lo dice, aquí lo dice. no. ¿Qué parte? ¿Qué parte? El ¿En cuál de 9. los versículos? O Es sea, el Al 9. ceñirse. Al ceñirse. No, el 9, Marquito. Te lavé con agua y tu sangre de encima de ti, tu hocico con aceite. no, no, Entonces, ¿con qué? Ahí sí ¿cómo? ya. ¿Dónde está? Aquí dice, te calcé, te ceñí y te cubrí. No, no. Uy. Ahí sí ya no. Es que esto no es tirar tiro al blanco, ¿no es cierto? Mm. Esto, esto es, esto Esto es es ser ejercitando el mujer. sacerdocio. No, esto es ser mujer. No le pido la Ya. respuesta a los dos. Otra vez, mire, el martes nos comunicamos bien. ¿Por qué nos comunicamos? Porque por fin las mujeres no dieron la respuesta de los hombres. Las mujeres dieron la respuesta de las mujeres. Entonces, ustedes están dando respuestas de los hombres. De la sangre, entonces. Ah, entonces sí, entonces, Sí, ¿cuál es la sangre. respuesta? El 6, vean, vive. Vive, exacto. El 6. No, el 5. O sea, por eso una mujer tiene que ser mujer. ¿Por qué? ¿Por qué el 5? La misericordia por la matriz, por abrir. O sea, eso no da el sacerdocio. Eso no da el sacerdocio. Exactamente. Por eso, mire, vaya, nuevamente, por eso Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12. ¿Qué le dice? Ah, entrará en la purificación de tu sangre. Ya, entonces, Purificarás la sangre. Hay que ¿cómo purificarla. purifica la sangre? Le corto el cordón umbilical. Le Ujú. corto el cordón umbilical y pasa 12 años. Sí, cortada el cordón umbilical, pero atada al cordón umbilical. Ya, entonces, Ujú. entonces chévere. Lo que le digo es, a ver, coja sal, ¿no es cierto? Coja sal. ¿Qué más tenía que coger? Acérquese, coja purificación. Y como mujer, ¿qué va a hacer en una semana? Hoy es Shabbat, hoy entramos al Shabbat. Por lo menos en este Shabbat veamos si se ilumina. ¿Qué está haciendo Dios? Dios lo hace en cada presentación, pero en este tiempo en especial lo está haciendo. ¿Y cómo nos damos cuenta que lo está haciendo? Fácil. Purificación. ¿Ah? Por la misma Bueno, Sami, Marquito. por eso, pero con la misma Sami, exactamente, la Sami no rompió. Pero, Ujú. y la Sami va a seguir rompiéndole a Carlitos, porque ellos están haciendo la labor más importante, como decíamos. Y usted, Nati, dijo la labor más importante. ¿Cuál es la labor más importante de Dios? ¿Cuál es la labor más importante de Dios? Ya, vamos Que no me a acuerdo que dije Levítico. tanto, ¿Cuál es tanto que la dije. Levítico 12, capítulo 12, verso 2? ¿Cuál es la labor importante de Dios? Aquí veamos, leamos todos.
Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como los días de su menstruación será impura. Al 8º día la carne del propulso del niño será circuncidada. ¿Cuál es la labor de Dios? Esa La es mi sangre. pregunta. La sangre, ya. ¿Cuál es Concebir, Marquito. la labor de Dios? La labor de Dios, escucha, perfecto, la labor de Dios, la sangre. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con la sangre en esta semana? Nada. La labor más grande, concebir. ¿Qué hizo con el cordón umbilical esta semana, Nat? Lina, no me conteste. Lina, ¿cuál es la labor más importante de Dios? Levítico 12, capítulo 12, verso 2. Para mí era limpiar esa sangre, esa Limpiar sangre esa de sangre. fluidos, esa sangre. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted en esta semana? em, No me Tratar de conteste. limpiar, No, no me tratar de... conteste. No me conteste. Carmita, ¿cuál es la labor más importante de Dios? Levítico 12, 12, 2. La purificación. Purificación. Amén. ¿Qué hizo usted, Carmita? No me conteste. Levantarme. ¿Ah? Levantarme. Levantarme. Amén. No me conteste. No. ¿Cuál es la labor más importante, Carlos? ¿Cuál es la labor más importante? Mucho, ustedes son los que están viviendo la labor más importante ahorita. Y van a vivir. Carlos, Vero, ¿cuál es la labor? La labor más importante que, bueno, el domingo hicimos es purificar a nuestros Amén. hijos en su vientre. Y la labor más Y importante en esta semana de Dios. Y la labor más importante para Sami, ¿cuál es? Ser, Marquito, yo creo que tener identidad y ser hija, ser mujer, desde... Amén, amén, ser mujer. Ser mujer. Ahora le vamos a poner acción a eso. Ser mujer, exactamente ser mujer. Y la labor de ser mujer y la labor de ser varón van de la mano con la labor de Dios y se une. Nancy, ¿cuál es la labor más importante de Levítico, la labor de Dios en Levítico 12:2? Nada. ¿Cuál es la labor más importante de Dios? Porque al decirle de Dios, ahí está del varón y ahí puede ver usted todo Dar el vida. panorama. Hacer ¿Cuál es la labor? Dar vida. Dar vida. acercamiento. Levítico 12:2 dice La purificación, Marquito, ¿ah? la purificación, La la purificación. purificación. Entonces, la purificación, exactamente, la purificación es ser, como dice Vero, es ser mujer y ser hombre. Entonces, ¿qué es ser una mujer hombre? Una mujer pura y un hombre puro y un Dios puro. ¿Cuál es la labor más importante de Identidad. la mujer pura, el hombre puro y Dios Identidad. puro? Fabricio, Acercamiento y purificación. Identidad, Fabricio, creo yo. Fabricio. Fabricio. Daniel. ¿Sabe? ¿Sabe cuál es la labor más importante? Bueno, aquí le está diciendo, aquí le dice, la labor más importante de una mujer. ¿Será dejar de ser menstruosa para ser edificadora? Exacto, 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 exacto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso, Lina? ¿Cómo hace eso Dios, Lina? Purificando nuestro vientre, siendo vides verdaderas. Exacto. ¿Sabe cómo hace eso? Extendiendo Primogenitura. su centro y levantando. A ver, Mía. ¿Cómo haces eso si tienes a Sami ahí? ¿Cómo haces eso con Sami? Si tienes a la Sami, si tú eres la que le tienes a la Sami. ¿Cómo haces eso? Acercando. ¿Cómo? Permite acercamiento. Ya. Y Tengo la Sami, ¿qué te sacerdocio. va a decir? Marquito, lo que Dios Que se hace es purifique. que en vez de la sangre que es descenso,
nos hace levantarnos. ¿Cómo hace eso con la Sami? Entonces, una mujer, la mejor es una mujer, pero para eso tiene que ser mujer. Entonces, ¿cómo hace una mujer para hacer eso? Fabricio. Levantando al varón, Marquito. Leo, ¿cómo hace eso con la Sami? Sami tiene 2 meses. Le levanta al Carlitos y la Sami eso no le interesa. ¿Cómo lo hace? ¿Sabe cómo lo hace? Haciendo lo que Dios hizo el domingo, Marquito. Exacto. Purificándola desde cortando el cordón umbilical, lavándola en las aguas y además frotándole en la cara. La labor más importante de Dios es cambiar pañales. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, quitar los pañales. ¿Sí o no? O sea, por eso, si yo le pregunto, ahora le pregunto, ¿quién es mejor cambiando pañales? Fabricio, ¿quién es mejor? Carlos, ¿quién es mejor cambiando pañales? ¿Usted o Lavero? El varón. Bueno, debería ser el varón, ¿no? Pero es mi esposa. Va a ser, no se preocupe, usted va a ser mejor, Sí, el mejor cambiador de pañales va a ser usted. Fabricio, ¿quién era el mejor cambiador de pañales de su casa? O sea, qué lástima que el Fabricio no pueda. No, yo aquí estoy, Marquito. ¿Quién Sino que era no mejor podía cambiador? ingresar. ¿Quién era mejor cambiador de pañales en su casa? ¿Usted o Darcy? La verdad, yo tenía como más cuidado, Marquito, de cambiarles, limpiarles y todo eso. Ya, exacto. El padre. El padre. El verdadero padre. Ya. Entonces, ¿quién debe de... Marquito, perdón que le corte, ahí significa que la identidad de mujer da el padre, no la madre. Ahí significa que la identidad de mujer tiene que recuperar la mujer. Porque fue dado por el padre. Porque la mujer a partir de los 12 años tendría que aprender a cambiarse sus propios pañales. Entiendo. Ya, entendido, Marquito. Entendido. Gracias. Pero, a ver, entonces, a los 12 años, ¿qué pasó? Se convirtió en la peor cambiadora de pañales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió en la peor cambiadora de pañales a los 12 años una mujer? ¿Por qué se convierte en la peor cambiadora de pañales? ¿Por qué? Porque se cambia uno mismo, Marquito. No se cambia uno mismo. ¿Por qué? ¿Por qué, Mía? Por falta de acercamiento y purificación. Exacto. ¿Por qué, Lina? Por falta de padre. Perdón. Porque, Adri, ¿por qué Adri? porque Dígalo, Adri. no Porque hubo hacemos lo edificación. mismo que hicieron nuestras mamás con nosotros. Exactamente. ¿Y cómo No se hubo llama su mamá? edificación y se mantiene la tradición de las madres. Exacto. Adri ya lo dijo, exactamente. Vea lo que dice. ¿Quién enseñó quién enseña a esta señora? ¿Quién enseña a esta Talita Kumi? Entonces, si no sabe cambiarse de pañales, ¿sí? Nada más, nada menos. Y va a competir con un hombre, ¿sí? ¿Y dónde está? Y va a volver a lo mismo. Ahí está. Por tu origen eres de la tierra del cananeo. Tu padre es un amorreo y tu mamá una hitita. ¿Por qué esta niña de 12 años estaba revolcándose en su sangre? ¿Por qué? Porque estaba la presencia de la mamita, de la abuela. Ya. Entonces, el cordón umbilical, ¿con quién estaba? La mamá. mamita y la abuela.
Desde la abuela, pues, desde el papá. Son Entonces, los hititas, los amorreos y los cananeos. Son todos exacto. esos feos. Ahora escuche, solo para ver, solo cualquier coincidencia. A ver, dame una idea, porque de ahí no. Necesito comer algo fresco, pero no ¿Qué quiero significa que sea amorreo? Y ahorita verá, le doy por sentado que usted se ha encontrado con amorreos. ¿Cuál es la característica de los amorreos? Y yo me doy por sentado que yo me encuentro con amorreos. ¿Por qué? ¿Sabe cuál es la característica de los amorreos? No. Lo mismo, Yo no. pues lo mismo que acaba de decir. Rebelión. Lo mismo que usted acaba de decir. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Rebelión. Nati? Que debía Rebelión. hacer. Rebelión. Escuche, porque esta es la característica de los amorreos, porque si ve, cuando es característica de los varones, sacan enseguida a las mujeres. Dígalo. Rebelión. No, Rebelde. escuche. Dígalo, Mía. Que debía hacer. Pero Que no hizo. deberían hacer, que saben lo que deberían hacer, que lo dicen con su boca lo que deberían No lo hacer, hace. pero no lo Mienten. hacen. ¿Ya? Entonces, ahí, usted mismo dijo, mi papito, ¿quién es? Ahora, mi papito, ¿qué hace? Mi papito, ¿qué hace? ¿Sabe qué hace mi papito? Mi papito no es boca, mi papito me cambia los pañales. ¿Escuchó eso? Ujú. Entonces, si mi papito no es boca y me cambia mis pañales, resulta ser que yo soy buena para cambiarme mis pañales, pero sigo siendo boca, porque ni siquiera me puedo cambiar a mí misma, 12 años, no puedo cambiarme a mí misma, no puedo cambiar a mis hijos, ni puedo cambiarle a mi novio, no puedo cambiar. ¿Por qué? Porque sigo teniendo un papá de boca. Y espero que el papá de boca me haga el milagrito. ¿Cuál es el milagrito? Que sane mis antepasados, que sane mis orígenes y que con una oración que sane y que yo corto el cordón umbilical en el nombre de Jesús y Amén. corté el cordón umbilical. ¿Cómo se corta el cordón umbilical? ¿Cómo se corta? En ¿Cómo? acción. A ver. ¿Cómo corta un amorreo el cordón umbilical? ¿Cómo corta? Mía, Haciendo. otra vez. O sea, no Mía, solamente queriendo, sino en acción puesta por... otra vez. Un amorreo. ¿Cómo corta el cordón umbilical? ¿Cómo Ah, corta? no hace. O sea, solamente sabe lo que tiene que hacer, pero no hace. No. Un amorreo, ¿cómo corta? Perfecto. Corta de boca. Mm. No, ¿Ya? no hay acción. Exacto. Ujú. Amorreo significa pura boca. Y eso ya, hace años que venimos diciendo eso. Pura boca. ¿Sí? Ustedes mismos dijeron, ¿qué hicieron? Ahora, yo le pregunto, claro, entonces, en su menstruación, cuando tenga su periodo menstrual, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo es una mujer menstruosa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con fluidos. Esperanzada en el papito. Pura boca, boca. Algo lo quiere que pura hacer, pero boca, no lo hace. pura Pura boca, boca. me caigo, me muero, purificadora, lara. Ahora, Y esa es esta época. usted mismo me dijo, Nati, usted Sí, mismo me es esta época justo. Entonces, por eso si yo le pregunto, si ve, algo debía haber hecho. Por eso, Sí. quien nos dio haciendo todo el paquete, ¿cómo se llama? Se llama Sammy. Amén. Amén. Me- Y Amén. la casa del Dabar lo hizo con Sammy. Amén. ¿eh? Para que el que lo hizo con Sammy tenga acercamiento de Sammy. ¿Sí sabe lo que es Sammy? ¿Qué es lo que significa Sammy, no? ¿Qué Sí, significa? olor ¿Sí? agradable. Exacto. No hay acercamiento sin olor agradable. Pero, por eso, yo hasta ahora, por eso, bendito sea yo tengo un Gabriel que hasta ahora sigo cambiando pañales. Y yo, por fin entendí.
Ahora, ¿cómo cambia los pañales Dios? Pero, bueno, le entendió. Entonces, el momento que yo, ahora, verá, ahora estamos entrando a Shabbat. Amén. En el nombre de Jesús, justo, vea, regreso sobre el reloj y justo ya es la entrada a Shabbat. Entrada a Shabbat. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, usted va a quitarse ese Shabbat de pura boca y de hitita. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es la hitita? ¿Cómo es la hitita? Ezequiel 16:16. ¿Cómo es la hitita? ¿Cómo es la hitita? ¿Cómo es la hitita? 16:6. 16:6. ¿Cómo es la hitita? Miedosa. 16:6. Ajá. Miedosa. ¿Cómo es la hitita? ¿Cómo es la hitita? ¿Cómo es la hitita? Que ya va a hacer, pero no lo hace. 16:6. 16:6. ¿Cómo es la hitita? Desnuda. ¿Dónde está desnuda? 16:6. Sea, ¿Cómo es Letita? Desnuda. Está bien, yo acepto, todo acepto. Pero yo pedí el 16:6. ¿Cómo es Letita? desgraciada. Sucias en su sangre, o sea, con una Sucia. sangre Ya. no purificada. ¿Cómo es Letita? Nati, Adri, ¿cómo es Letita? Es, Que se revuelca en sus fluidos. no, es como se llama, traidora, es como infiel. Infiel. Idolátrica, infiel, Ah, jezabelítica, ¿qué sabe Lítica? ¿Parecida a idolátrica, quién? Parecida, entonces, ya, parecida a uno mismo. no. ¿Parecida a quién es? Mía, dile, ahí sí contesta. Mía, ¿parecida a quién es? Bueno, A la no mamá, te preocupes. ¿Ah? a la mamá. Exactamente. Igualita a la mamá. Esto, escuche, entonces, escuche. ¿En dónde vive la mamá y en dónde viven ellas? No saben cambiar de pañales. Primera cosa, no se saben cambiar de pañales, sino que lo que hacen es revolcarse en su misma sangre. Eso es lo que dice. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde? ¿A dónde vuelven estas mujeres? Ezequiel 16:5. ¿A dónde vuelven? 5. Ya lo dijiste, Mía. ¿A dónde vuelven? ¿Sabe a dónde vuelven? ¿A dónde vuelven? ¿No? Bueno, 16:4. ¿A dónde vuelven? ¿A dónde vuelven? A su misma inmundicia. 16:4. El cordón umbilical. Exacto, 16:4. 16:4. Coja su Biblia. No sea, no sea pura boca. Estamos en Shabbat. Ya estamos en Shabbat. En Shabbat es palabra. Se tiene el rollo en la mano. Ya estamos en Shabbat. No le tenga miedo al marco. ¿Sí? No le tenga miedo al pura boca. No le tenga miedo al pura boca. No. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos miedo a carne y a sangre. A quien debemos realmente de Volvimos al tener miedo lodo, a quién como la es. puerca lavada. Por eso, ¿a quién debemos? Exacto. Entonces, ¿a dónde vuelve Nati? ¿A dónde vuelve la puerca lavada? Al mismo cieno, Manquito, al mismo lodo, al mismo pozo profundo y las aguas cenagosas. A la menstruación, a la mujer menstruosa. Vuelve a la mujer menstruosa. ¿Y la mujer menstruosa dónde vuelve? Vuelve a su A la propio cordón sangre. umbilical. Umbilical, Vuelve a sí. su mismo cordón umbilical. ¿Y cómo se llama su cordón umbilical? ¿Cómo se llama? Abuela. Abuela. Exacto, se llama necedad, por eso necesita frotar, por eso necesita, por eso dice, entré en pacto, el momento que entré en pacto que hizo Dios, frotó, cortó y frotó,
No limpió, sino que ¿qué? Cambió de tubo. ¿Usted sí vio la película Matrix? ¿Qué significa Matrix? Matriz. Matriz, exacto. ¿Y quién hizo la película Matriz? Hicieron, los escritores son unos judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? Cortaron. Le mostraron, simplemente le mostraron la matriz. Exactamente. Entonces, ¿qué es purificación? ¿Qué es purificación? Frotar. No, purificación es Tener la matriz de la manera de Dios. Perdón, Tener Marquito, la no le matriz de estoy. la manera de Dios, limpia y pura. Marquito, Que levanta, que exacto, levanta, que exacto. tiene hijos. Entonces, la vida es una matrix. La vida es una matriz. La vida es una matriz. Y lo que Dios le hace, lo que Dios hizo, vea, lo que hizo Sammy, Sammy sabe mejor que nadie. Le desconectó de esa matriz. Y les dijo a Carlos Llavero, le dijo, oye, coge tú esa matriz y no seas pura boca y vuélvele a la matriz de Dios. Y bendito sea Dios, ellos cumplieron. Sin darse cuenta, si les diría las cosas que cumplieron, ¡puf! Son cosas de primogenitura. ¿Y sabe qué se garantiza? Se garantiza romper la dureza de servicio. Se garantiza, se garantiza, se garantiza, se garantiza ser el mejor cambiador de pañales. Entonces, ¿por qué Dios es el mejor cambiador de pañales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios es el... Por su Porque matriz. quita, Diga, Adri. porque quita lo que está envolviendo la matriz verdadera y pone una envoltura verdadera. Porque rompió matriz. Porque le rompe esa matriz, ¿sí? No, porque escuche, porque le da la capacidad de romper matriz. ¿Quién tiene la capacidad de romper matriz? ¿Quién? ¿Quién tiene la capacidad de romper? El primogénito. Exacto. Entonces, eso es lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Le da la capacidad de romper matriz. Y por eso le envió a su Hijo Jesucristo. Y por eso cada vez que hay una presentación de estas, y por eso cada vez que ve los cielos, para que los cielos destilen, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un rompimiento de matriz. ¿A quién le gustan las lluvias? A mí. a mí, Pura pura boca, boca, lo que hablamos ahorita. pura boca. ¿A quién le gusta la menstruación? ¿Ya ve? Odia la menstruación, porque siempre vuelve al cordón umbilical de su mamá. Y entonces, por eso, ¿por qué Itita? Porque el pavor más grande, el miedo más grande, ¿cuál es el miedo más grande de una mujer menstruosa? Verá, el varón le va a contestar, pero no, pues conteste usted, ¿cuál es el temor más grande de la menstruación mía? Que te duela, Itita. Nati, ¿por qué no le gusta la menstruación? Porque le asusta. Adri, ¿por qué no le gusta la menstruación? Porque no quiero parecerme a mi mamá. Porque no quiere, porque odia sus fluidos, odia esa sangre, odia esa sangre, odia esa sangre. Lina, ¿por qué no le Por gustaba la pestilencia. menstruación? Por pestilencia. Por pestilencia, amén, amén, sí, ahí nos entendemos, cuando una mujer habla como mujer. Carmita, ¿por qué no le gustaba la menstruación? Por inmundicia. Por inmundicia. ¿Alguien más? Nancy, ¿por qué no le gustaba la menstruación?
Entonces, ¿qué es ser mujer? Por el cambio de pañales, Marquito. Exacto, por el cambio de pañal. El cambio de pañal ensuciaba y le hacía inmundo todo lo que toca. Así es. Pero justo lo que más odiaba, sí, no se da cuenta, lo que más odiaba era justamente volver al cordón umbilical de su mamá. ¿Sí? Eso es lo que más odia. Eso le da pavor. Volver a la misma inmundicia de su mamá le da pavor. Pero ¿a dónde cree que vuelve la mujer menstruosa? ¿A dónde cree que vuelve? A ese cordón umbilical. Vuelve a esa matriz. Viene Cristo Jesús. ¿Y qué le dice Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Qué le dice? Yo te cambio los pañales. Yo te cambio los pañales. ¿Y cómo sabe que me cambia de pañales? ¿Cómo sé? ¿Por qué sé que me cambia de pañales? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en lugar de ofrecerme ese cordón umbilical, Él me ofrece ¿qué? La extensión. ¿Y me ofrece qué? En lugar de ofrecerme esa matriz menstruosa, ¿qué me ofrece Él? ¿Qué me ofrece? Me ofrece su misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es la matriz de Dios, es decir, no existe misericordia, no existe lástima, existe matriz. ¿Sí? Amén. Para que una mujer tenga doble ventaja. ¿Qué hace la mujer? Cuando tiene todo ese miedo, cuando tiene todo eso que odia, ¿a dónde puede ir corriendo? ¿A dónde? No va a contestar. ¿A dónde? Al Padre. No al Padre, a la matriz. Pero para ir corriendo a la matriz, ¿se da cuenta? A la matriz de Dios. Pero por eso. Exacto. Y entonces, por eso, cuando se da cuenta de eso, ¿qué hace? Se levanta. Y en lugar de ser una mujer menstruosa, es una verdadera mujer. Y cuando es una verdadera mujer, ¿qué cree que le van a decir sus hijos? ¿Qué cree que le va a decir su esposo? ¿Qué le va a decir? Bienaventurada, como la de Proverbios. Rompamos. ¿Rompamos qué? Ese cordón. Rompamos ese cordón. ¿Sabe Matriz, qué? ¿Ah? rompamos matriz. Ya. Entonces, escuche. Si no es la matriz correcta, ¿en qué se convierte la matriz? Como dice, ¿en qué se convierte? Sepulcro. ¡Exacto! Entonces, ¿y cómo? ¿En qué más se convierte? Sepulcro. Se convierte en cárcel. Entonces, cuando una mujer se levanta, corre a la matriz de Dios, rompe, o mejor dicho, abre, no rompe, abre la matriz de Dios. ¿Qué dice el esposo? ¿Qué dicen los hijos? ¿Qué dice? Huerto. Rompamos esa cárcel. Amén. Y volvamos a la matriz de Dios y volvamos a esa unidad de matriz y no a ese cordón umbilical de cárcel con mis antepasados revolcándome en la misma sangre. Entonces, solo una cosa necesita. ¿Qué necesita? Dar fruto cada mes. Frotar la sal. No, Ujú. no se me Y cada mes. no sé, por eso digo, cambiar los pañales, cambie los pañales. A ver, a ver,
A ver. Si no cambia los pañales ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa, mí? Necedad. Si no sabes cambiar de pañales, ¿qué va a pasar? Mi ¿Qué va a matriz es pasar, el Adri? sepulcro. Adri, no, ¿qué va a Yo tengo pasar? la misma matriz de relación con la abuela. Le voy a decir, si no sabe No hay cambiar de purificación. pañales, escuche, Dios no es un cambiador de pañales, es la mejor obra, la mayor obra, ¿no es cierto? Porque lo hace a la manera de Dios. Si usted no sabe y si usted no es buen cambiador de pañales a la manera de Dios, ¿qué tiene garantizado? Tiene garantizado cambiar Que toallas. cambia pañales toda la vida. Exacto, tiene garantizado cambiar toallas higiénicas y pañales, hasta de sus papás muertos, de sus hijos, de sus niños, de su vida y hasta de su papá y de su mamá, porque eso es lo primerito que le va a tocar cuando caigan cuando caigan en sus propios terrores, cuando vuelvan a su propia cárcel, cuando vuelvan a su propia matriz, a esa misma matriz vieja, pura boca. Y cuando es pura boca, ¿qué se acumula cuando es pura boca? Montón de fluidos. Donde, ujú. Y la puerca vuelve a su propio vómito. Ya A ni su cieno. ya ni me preocupa la puerca. Ujú. A mí me preocupa tener que cambiar de pañales a mujeres que tendrían que ser expertas en ser mujeres. Tener que cambiar pañales a hombres que tendrían que ser expertos En cambio, los pañales. en, en cambiar los pañales, en ser hombres. Escuche, para que quede claro, la verdadera mujer, ¿sí? Las mujeres, la verdadera mujer y el verdadero hombre, es decir, Cristo Jesús, el, el memorial y la verdadera mujer, el varón y hembra, que saben que son verdaderos varón y hembra, ¿qué se garantizan? ¿Qué se garantizan? ¿Qué se garantizan bien? No volver a cambiar pañales. No volver a cambiar pañales. Entonces, si no sabe que lo que es ser mujer, yo le aseguro, ahí tiene su labor. Cada mes le voy a ver viendo cambiándose de toallas higiénicas, ahí volviendo con los abuelitos, con su mamá, cambiando de pañales, ahí con el mismo cordón umbilical. ¿Qué tiene que hacer? Otra vez, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer, Mía? Aquí lo tienes, ¿qué debía hacer? Dime una de estas obras. ¿Qué debías hacer? Yo pasé junto a ti revolcándote mientras estaba en tu sangre y te dije, vive. Sí, te dije, vive mientras estaba en tu sangre. ¿Dónde está? En el 8. Sí. ¿Qué debías hacer? ¿Qué debías hacer, Mía? ¿Alguien qué debía hacer? No sabe. Cambiar la matriz de corrupción. No sabe. No sabe. Dios, ¿en dónde dice cambiar de matriz de corrupción? No, Ser no. primo. Poner sal. Otra vez. Poner Frotarse sal. la sal, frotar la sal. Frotar la sal. ¿Qué más? Permitir el acercamiento. Levantarse. ¿Qué más? Permitir el acercamiento. ¿Qué más? Cubrir. ¿Qué más? Aquí lo dice. Extendí mi manto. ¿Qué más? Extendí mi manto. Esto es hermoso. ¿Cómo? En lugar de ser un Dios pañalero, ¿qué hace? ¿Qué es para Dios cambiar de pañales? ¿Qué es para Dios cambiar de pañales? El talit. Exacto. No. No es cambiar el trapo sucio por otro sucio. Es cubrirle, ponerle vestiduras. Ahí está la labor. Ahí está la labor. ¿Sí?
Ahí está la labor. Por un lado, cambiar de pañales. Pero Dios no cambia pañales poniendo tapos de inmundicia. Dios cambia pañales cubriendo con una nube, dice pues. Eso lo vamos a ver el domingo cómo. ¿Qué más? ¿Qué más debía hacer? Cubrí tu desnudez. ¿Cómo cubres la desnudez? Bueno, te lavé con agua limpia, te limpié la sangre y te ungí con aceite. ¿Qué debía hacer? Coger, vea, eso es lo que está diciendo, coger, como hacía, como hizo Cristo Jesús, coger, coger sangrecita, ponerle en la orejita en el momento adecuado, hacer como lo hizo con los leprosos, mandarle al sacerdote, y si es sacerdote, a ejercer la función del sacerdote. ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Sí ve? ¿Qué hizo? Con los leprosos, ¿qué hizo? Con la mujer de flujo, ¿qué hizo? No correr al cordón umbilical del pavor, del terror, porque el momento que corre al cordón umbilical del pavor, ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? Otra vez, cordón umbilical, ¿a dónde le dirige el cordón umbilical? ¿A dónde le dirige? ¿A dónde? Antepasados, a la abuela. Le dirige a la matriz, le dirige otra vez, le dirige a revolcarse en la misma sangre. ¿Cómo se llama esa sangre? Ya sabe usted. Pero el hilo conductor se llama terror. Ese se llama terror. Marquito, ¿y titas no significa también terror? Por eso las mujeres le tienen terror. Gracias, Nata. Eso es lo que quería decirle. Las mujeres le tienen terror. ¿A qué le tienen terror las mujeres? ¿A qué es lo que más terror le tienen las mujeres? ¿A qué le A tienen la, me- terror? a la ¿Ah? menstruación, a Ya, la menstruación. ya aprendió a ser mujer, Amén, exactamente. amén, Marquito. Y los hijos, ¿a quién le tienen? Y los hijos, ¿a quién le tienen que? Pues, a las Terror. mamás le tienen terror los hijos. Pero a los papás, ¿qué les tienen? A los papás le tienen alejamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hijos huelen acercamiento o huelen qué? Pura boca. Y le dicen al papá, ¿qué le dicen al papá? Sin palabras, ¿qué le dices? ¿Cuándo? ¿Cuándo me cambiaste los pañales? ¿Cuándo? Si lo que le tenías es, si lo que le tenías es miedo, o mejor dicho, si lo que te tenía atada a esa mujer era un cordón umbilical de servidumbre, y eras más cananeo, porque eras más que, más siervo exactamente, más esclavo de esa hitita, que en lugar de cambiarme los pañales y volver a un sacerdocio, en que no seas pura boca y hagas lo que tengas que hacer. Así que, Carlos, Vero, gracias por enseñarnos con Sami, porque eso nos da el sentido de lo que Sami está levantando. Y siga no solo cambiando de pañales, sino vistiendo, que esa es la labor, vistiendo de lo que Dios les está guiando. Porque cubrir el mundo cubre con pañales, pero cubrir con un manto significa cubrir con vestiduras santas. ¿Y eso qué y cómo se llaman cómo se llaman las vestiduras santas? ¿Cómo se llaman? Se llaman obras, no es boca,
no son trapos, son obras que Dios preparó de antemano. ¿Qué obra Dios preparó de antemano? Obras, ¿qué obra? Volver a la primogenitura. ¿Qué obra? Volver a su matriz. ¿Qué obra? Cambiar pañales. ¿Qué obra? Frotar con sal. ¿Qué obra? Topar con sangre. ¿Qué obra? ¿Qué otra obra? Dígame obras. Acercarse. ¿Qué obras? Extenderse. ¿Qué obra? Levantarse. ¿Qué obra? Lavar con agua. ¿Qué obra? Preparar las obras de antemano que van a caminar sus hijos. Eso, ¿cuándo lo vamos a saber? O sea, ¿cuándo lo vamos a tener? El día domingo. Ahí, como decía, el regalo está el día domingo. Porque esto es cuestión, si ve, esto es cuestión de obras. Y las obras se le conoce por el lugar y la magnitud que tiene. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Verá, le di los pañales para mostrarle que Dios es el mejor cambiador de pañales, pero no como pañales lo que nosotros vemos, sino cuáles son los pañales de Dios. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué más? Su vida, cambiadora de pañales, a la manera de una mujer hitita, o ser verdadero hombre y verdadera mujer, que le garantice que no está cambiando pañales de inmundicia, sino que está renovando un fruto. ¿Ya? Y lo mejor de todo, que vea, así es como Dios purifica, y así son los pañales de Dios. ¿Sí vio estos 2 días cómo son los pañales de Dios? ¿Cómo son los pañales de Dios? ¿Sí vio? ¿No vio? ¿Cómo son? Resplandecientes. No, Con ¿cómo? nubes, Marquito, con nubes. Exacto, Con Ah, nubes. exacto. Ya. Tiñen. Ah, exacto. Son con nubes, son con agua, son con rocío, necesitamos, ya vamos a ver cómo rocío funciona, cómo se Calza. une. Nos falta rocío. El día domingo, invitados para ver cuál es la bendición más importante que, que Dios tiene. Si quiere que le haga la pregunta o quiere prepararse para el domingo, no. O pura boca nomás. ¿Le digo de boca o va a hacerlo? No, el domingo lo hacemos. Amén. ¿Ah? El Yo sí domingo lo quiero. hacemos. El domingo lo hacemos mejor. ¿Por qué? Porque ya basta de boca y peor aún, volviendo al mismo cordón umbilical, a los mismos pañales de siempre. Empezó el Shabbat, así que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo por la casa del Dabar, porque, Señor, podemos correr con primogenitura a tu misericordia, y de tu misericordia recibir lo que damos, porque de gracia recibimos la sal para frotar en el nombre de Cristo Jesús ese diente, porque de gracia recibimos tu sangre, que en el nombre de Cristo Jesús es fruto, que en nuestras manos extiende lo que la vid verdadera, porque nosotros no topamos sangre inmunda, sino extendemos lo que los pámpanos extienden. Y topamos, Señor, oídos, y topamos, Señor, manos, dedos, pero a través de lo que tú topas con fruto. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos que esas aguas que salen del santuario son en nuestro corazón, Señor, palabras de vida, pero acciones en el nombre de Cristo, que las estamos llevando a cabo con nuestros antepasados, con nosotros, y no más pañales por pañales que vuelvan a su propia inmundicia, sino si nos toca cambiar pañales, pues en el nombre de Cristo, hasta que se levante mi padre, se levante mi madre en el nombre de Cristo Jesús, y se dejen cubrir su desnudez y quiten su inmundicia, y no sea yo el que tenga que estar cambiando pañales de antepasados, cuando soy el que puedo cubrir en el nombre de Cristo Jesús
una nueva generación. En el nombre de Cristo y en unidad de espíritu, Shabbat. Un abrazo. Amén. Amén. Bendiciones. Shabbat. Amén, Shabbat. Bendiciones, un abrazo.